Piense en alguien tan famoso que incluso sus desamores llegaron a los titulares. La icónica actriz de Hollywood, Elizabeth Taylor, será enterrada un día después de su fallecimiento por insuficiencia cardíaca congénita. Según informes, la estrella del cine será enterrada cerca del rey del pop, Michael Jackson, alguien cuya vida parecía deslumbrante desde la distancia. Millones en diamantes, portadas de revistas, películas taquilleras, pero tras bambalinas, todo era mucho más caótico, mucho más trágico y, a veces, dolorosamente inquietante. ¿Pero qué le pasó a Elizabeth Taylor? ¿Y por qué, antes de morir, la convencieron de romper el silencio sobre JFK? Abróchense los cinturones para obtener las respuestas. Elizabeth Taylor no era solo una estrella de Hollywood. Fue una estrella de Hollywood. Conocida por su belleza y sus relaciones, captó la atención de un gran público, convirtiéndola en una de las celebridades más famosas, aunque también controvertidas. Nacida el 27 de febrero de 1932 en Londres, de padres estadounidenses, se hizo famosa incluso antes de que la mayoría de los niños supieran escribir sus nombres. A los 9 años, ya firmaba contratos cinematográficos, y poco después, ya conquistaba la pantalla y el corazón del país. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse incómodas. Mientras la mayoría de los jóvenes se enfrentaban a bailes escolares y a raspaduras en las rodillas, Elizabeth se perfilaba como algo mucho más adulto. A los 15 años, ya estaba expuesta a un mundo que era todo menos infantil. Imagínense esto, una adolescente alabada por su belleza por hombres poderosos de traje, hombres que tenían las llaves de los estudios, los titulares y las carreras profesionales. ¿Qué pasa cuando la inocencia se encuentra con una influencia así? Su momento de mayor éxito llegó con National Velvet en 1944. El mundo vio a una chica de ojos brillantes con una presencia magnética en la pantalla, pero no vieron la presión, la manipulación y el inquietante trasfondo de cómo Hollywood moldeaba a sus estrellas, especialmente a las jóvenes. A medida que Elizabeth crecía, su fama no disminuyó, pero tampoco la intensidad de lo que soportó. Su talento era innegable. Sí, películas como Un lugar en el sol, Gigante y la gata sobre el tejado de zinc la convirtieron en una potencia cinematográfica. Pero tras esa cortina de terciopelo se escondía una vida llena de heridas emocionales, traición y ansias de amor verdadero en un mundo construido sobre la fantasía. No solo actuaba en tragedias, vivía con ellas. Piénsenlo, ya se había casado a los 18 años. Su primer marido, Conrad Nicky Hilton. Heredero del Imperio Hilton, parece un cuento de hadas, ¿verdad? Excepto que no lo era. El matrimonio terminó rápida y dolorosamente. Fue el primero de 8. Sí, 8 bodas. Pero ni siquiera esa cifra refleja el impacto emocional. Su segundo matrimonio fue con el actor Michael Wilding. Mayores y con más sentido de la realidad, tuvieron 2 hijos. Durante un tiempo, todo pareció tranquilo. Pero la paz no duró mucho en la vida de Elizabeth. Otro divorcio. Otra herida. Entonces llegó Mike Todd, un carismático productor de cine que parecía adorarla de verdad. Tuvieron una hija, Liza. Por una vez, parecía que había encontrado algo duradero. Pero en 1958, Todd murió en un trágico accidente aéreo. Así, Elizabeth quedó viuda, desconsolada y completamente perdida. ¿Cómo se recupera uno de algo así? Después, cayó en los brazos del cantante Eddie Fisher, quien casualmente estaba casado con su amiga Debbie Reynolds. Los medios estallaron, un escándalo, una traición. Pero para Elizabeth, no fue solo material para la prensa sensacionalista. Fue otro intento de llenar el creciente vacío interior. No duró. Otro divorcio. Otro desamor público. Pero nada cautivó al mundo como Elizabeth y Richard Burton. Su relación fue explosiva, apasionada, hermosamente destructiva. Pelearon, se reconciliaron, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar y se divorciaron de nuevo. Fue caótico, crudo, pero real. Al menos, así se sentía en un mundo donde todo lo demás estaba predefinido. Después de Burton, intentó alejarse del caos. Se casó con el senador estadounidense John Warner en 1976, con la esperanza de encontrar paz lejos de las cámaras. Pero ni siquiera la política pudo salvarla de la agitación interna. Ese matrimonio también terminó. Su última boda fue en 1991 con el obrero de la construcción Larry Fortensky,
un hombre muy alejado de su círculo hollywoodense. Fue más discreta, menos glamorosa. Elizabeth Taylor no pronunció sus votos matrimoniales en una catedral ni en un gran palacio, sino en el rancho Neverland de Michael Jackson. Sí, ese país de nunca jamás. Dos personas de mundos completamente diferentes, una con diamantes y Oscar buzz, la otra con polvo en las botas, se encontraron en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. La prensa sensacionalista no se cansaba. Ella tenía 60 años, él 39. Una leyenda glamurosa se asoció con un hombre común y corriente, y de alguna manera lograron que funcionara por un tiempo. Pero en 1996 terminó discretamente, sin fuegos artificiales, sin drama, simplemente terminó. Y así, su último viaje al altar cerró el libro de una vida amorosa que había cautivado al mundo durante más de 5 décadas. Pero ahí está la cuestión. La vida amorosa de Elizabeth Taylor no se trataba solo de bodas y vestidos blancos. Era caos y pasión, desamor y titulares. Monogamia no era lo suyo. El amor por Taylor nunca fue sencillo. Fue salvaje, imprudente, a veces incluso escandaloso. Tuvo romances con hombres que marcaron la historia. Figuras influyentes como Howard Hughes, el excéntrico multimillonario que intentó comprar su corazón, y Frank Sinatra, el cantante con un temperamento tan famoso como su voz. Y luego estaba Henry Kissinger. Sí, ese Kissinger, el exsecretario de Estado. Los rumores sobre su relación resonaron en los círculos políticos durante años. Algunos lo calificaron de ficción, otros no estaban tan seguros. Entonces llegó Malcolm Forbes, editor de la revista Forbes. Su conexión fue intensa, pero fugaz. Fue otra chispa en una serie de relaciones explosivas que dejaron su nombre grabado para siempre en las columnas de chismes. Pero tras los flashes de los paparazzi y las portadas de las revistas, también era algo que pocos veían con claridad. Una madre. Era una protectora feroz y una lealtad inquebrantable. Tuvo 3 hijos biológicos, Michael Jr., Christopher y Elizabeth Frances, y posteriormente adoptó a una niña llamada María, hija de un amigo cercano. Mientras el mundo desmantelaba su vida amorosa, ella se dedicaba a proteger a sus hijos del caos del que no podía escapar. La fama era su sombra, pero la maternidad, su ancla. En sus últimos años, se centró en construir algo que rara vez tuvo: estabilidad, amor, sin ruido. Aún así, los focos nunca la abandonaron. Porque Elizabeth Taylor no era solo una estrella de cine, era un mito en movimiento, enredado en el drama, la tragedia y la tentación. Incluso sus momentos más íntimos, de alguna manera, llegaban a los titulares. Y luego, los rumores, los que aún sorprenden. Estuvo involucrada con John F. Kennedy y Ronald Reagan. Se rumoreaba muchísimo. Fuentes afirmaron que mantuvo relaciones secretas con ambos futuros presidentes, relaciones que traspasaron fronteras y difuminaron los límites, especialmente la que mantuvo con Reagan. Imagínense a Taylor, con solo 15 años, visitando el apartamento de Reagan. Él era un hombre mayor, casado y ya conocido. Ella, técnicamente, todavía era una niña. Ese supuesto encuentro ha sido negado, disputado y analizado minuciosamente durante décadas. Pero ¿dónde está la verdad en todo esto? Es difícil saberlo, dado que la línea entre la realidad y la leyenda en la vida de Elizabeth Taylor siempre fue muy fina. Se la presentó como provocativa, sensual e incluso agresiva. Y seamos sinceros, ese tipo de representación no se limitaba solo a su comportamiento. Era la época. En los años 40 y 50, decían que era diferente. A los 18 años, la prensa la presentó como una mujer capaz de romper corazones con una sola mirada. Esa imagen perdura, determina cómo el mundo la ve y cómo se ve a sí misma. Y se filtra en todas sus relaciones. Y si algunas de esas historias susurradas a puerta cerrada y circuladas como secretos prohibidos no fueran solo chismes. Uno de los primeros y más asombrosos rumores, una supuesta conexión entre Elizabeth Taylor y Ronald Reagan. Sí, ese Ronald Reagan antes de la presidencia, cuando aún era un actor en ascenso de 30 y tantos. Taylor, con apenas 18 años, ya cautivaba a todos los que conocía. Era joven, despampanante y con un porte que hacía fácil olvidar su edad. O, peligrosamente, pasarla por alto. Según un relato no verificado, pero de amplia difusión, Taylor había solicitado un papel en una de las películas de Reagan. Sin embargo,
Lo que siguió pronto se convirtió en un tema turbio. El libro que primero reveló esta información insinuó algo más. Una chispa, quizás, o una tentación manifiesta. Algunos afirman que Regan dudó, inseguro de involucrarse, pero otros pintan un panorama diferente. Una en la que Taylor dio el primer paso. Fue ella quien se inclinó, sin miedo. ¿Sin filtros? Quizás. ¿O fue más complicado? Poder, juventud, deseo. Esos elementos rara vez se combinan a la perfección. Y cuando se trata de un hombre mayor e influyente, las fronteras éticas se difuminan. La belleza de Taylor no solo fue admirada, sino utilizada como arma. A los 18 años, muchos la consideraban madura para su edad, pero eso no significa que esas relaciones fueran simples enamoramientos. Los críticos han cuestionado durante mucho tiempo si estas supuestas aventuras fueron realmente consensuadas o si se dejó llevar por la manipulación, la presión o la simple coerción de Hollywood. E incluso si ella era quien los perseguía, ¿no debería la verdadera responsabilidad recaer en los hombres mayores, quienes tenían poder, estatus y la capacidad de decir que no? Es una pregunta difícil e incómoda, y se vuelve aún más turbio cuando los rumores se intensifican. Debido a ese supuesto primer encuentro entre Taylor y Regan, no terminó en un coqueteo educado. Según el libro, un relato describió una intensa sesión de besos que se trasladó al dormitorio de Regan. ¿Impresionante? Sin duda. Pero Taylor no se lo tomó demasiado en serio. Años después, bromeó con sus amigos diciendo que si Lolita hubiera existido en aquel entonces, podría haber interpretado el papel y además haber ganado el Oscar. ¿Era esa su manera de sobrellevarlo? ¿Estaba restando importancia a algo más profundo con humor? Esa es la parte que se te queda grabada. No solo la actuación, sino también la forma en que lo contó. Distante, casi divertida. Era solo otro capítulo en una vida llena de hombres que deberían haberlo sabido. Y no se detuvo ahí. Tras Reagan, Taylor supuestamente se relacionó con otra figura poderosa, John F. Kennedy, el futuro presidente. Casado, era 15 años mayor. Y, una vez más, se vieron envueltos en un torbellino de rumores que los perseguiría a ambos durante años. Una historia afirma que Kennedy tomó fotos sugerentes de Taylor mientras vestía traje de baño. Otro libro fue aún más allá, alegando una relación a tres bandas entre Kennedy, Taylor y una tercera persona. Algunos incluso rumorearon sobre un triángulo amoroso que incluía al personal de JFK. Indignante, totalmente. Pero, fueran verdad o ficción, estos rumores se convirtieron en parte de la leyenda, un secreto a voces en su círculo íntimo. Antes de pasar a su siguiente controversia, examinemos la relación entre JFK y Larry. La controversia entre JFK y Elizabeth Taylor, una mezcla de alta sociedad, estrellato hollywoodense y poder presidencial, generó rumores durante décadas. Así que, descorramos el telón y veamos qué sucedió, o lo que la gente cree que pudo haber sucedido. Ahora imagínense esto. Es la época dorada de principios de los años 60. John F. Kennedy es joven, carismático y está rodeado de un aura casi mítica en la Casa Blanca. Elizabeth Taylor, por su parte, es la realeza de Hollywood. Guapísima, tremendamente exitosa y ya objeto de una obsesión constante por parte de la prensa sensacionalista. La gente empieza a hablar cuando dos iconos de esta magnitud orbitan en los mismos círculos sociales. ¿La controversia? Hubo rumores persistentes, nunca confirmados oficialmente, pero nunca descartados por completo, de que Taylor y JFK podrían haber compartido algo más que apretones de manos en la alfombra roja y galas benéficas. Algunos dicen que hubo una aventura, otros afirman que no fue más que un simple coqueteo, amplificado por el afán mediático por el escándalo. Pero no olvidemos que la reputación de JFK de tener relaciones íntimas tras bambalinas no era precisamente un secreto de Estado. Solo el caso de Marilyn Monroe, no hace falta decir más. ¿Y Elizabeth? Ella misma no era ajena a los romances que acaparaban titulares. Casada 8 veces, enredada en uno de los triángulos amorosos más famosos de Hollywood con Richard Burton y Eddie Fisher, su vida personal era prácticamente una telenovela. Así que, cuando su nombre empezó a relacionarse con el de Kennedy, las revistas del corazón no tardaron en descontrolarse. Sin embargo, lo que alimenta la controversia es la falta de pruebas contundentes. Ni fotografías ni cartas. No hay una cronología concreta. Son rumores y susurros.
fragmentos de libros reveladores y conversaciones medio olvidadas. Algunos informantes de la época han insinuado fiestas privadas, encuentros cercanos y llamadas nocturnas, pero todo reside en su palabra. Y, sin embargo, la especulación nunca ha desaparecido del todo. Entonces, ¿por qué esta supuesta conexión sigue fascinando a la gente? Podría ser porque representa la intersección definitiva entre poder y belleza. Una presidenta es conocida por su encanto y su capacidad de asumir riesgos. Una diosa de la pantalla que dominaba cada habitación a la que entraba. Es la tentadora hipótesis que combina la política con la cultura pop, el glamour con el secretismo. Y seamos sinceros, ¿quién no se deja arrastrar por un escándalo que podría haber salido directamente de una película negra? Pero la cuestión es que, haya ocurrido o no, la controversia JFK-Elizabeth Taylor dice mucho más de nosotros que de ellos. Después de esta controversia, las cosas se pusieron realmente feas, porque todas estas historias sobre Reagan, Kennedy, JFK y muchos otros se basan en rumores de segunda mano, chismes, revelaciones y relatos reeditados y reconfigurados a lo largo de décadas. Y, sin embargo, aunque no sepamos con certeza qué sucedió, ¿no es revelador que estas historias sigan resurgiendo? ¿La gente quiere creerlas? Y luego está Frank Sinatra. Sí, el mismísimo Ojos Azules. Se dice que Taylor se fijó en él. Algunos incluso dicen que quería casarse con él. Pero fuera lo que fuese lo que tenían, no terminó bien. Un rumor afirma que ella intentó chantajearlo, diciendo que estaba embarazada de él. Sinatra, según esos relatos, la sobornó y la presionó para que interrumpiera el embarazo. De nuevo, esto no está verificado, y hasta el día de hoy, los biógrafos debaten si algo de esto ocurrió. Aún así, piensen en el patrón. Presidentes, políticos, artistas, hombres mayores en el poder, atraídos por el brillo de Elizabeth Taylor. Y ya sea que ella los persiguiera o ellos la persiguieran a ella, los resultados rara vez parecían justos. Siempre se susurraban. Siempre está envuelto en escándalo y siempre deja tras de sí más preguntas que respuestas. Su vida amorosa se convirtió en una especie de mito, alimento para libros, documentales y décadas de especulación. Pero al despojarnos del glamour, los titulares y el frenesí sensacionalista, ¿qué nos queda realmente? El 23 de marzo de 2011, el mundo perdió a Elizabeth Taylor. Falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles a los 79 años. Causa de muerte, insuficiencia cardíaca congestiva. La misma batalla que había librado en silencio durante años. Pero no hablemos solo de su fallecimiento. Hablemos de su lucha. Esta fue una mujer que vivió más sufrimiento físico del que la mayoría podemos imaginar. Que se levantó una y otra vez cuando su cuerpo le pedía que parara. ¿Quién se mantuvo firme cuando habría sido tan fácil derrumbarse? ¿Quién convirtió su dolor en propósito? Especialmente en sus últimos años, no solo vivió una vida glamurosa, vivió una vida difícil y la aprovechó. Así que la próxima vez que veas una foto de Liz rebosando diamantes, luciendo como una diosa de la pantalla, detente un segundo. Había mucho más detrás de esos ojos violetas, mucho más de lo que nos contaron los chismes.